aunque como indicios deben poner en movimiento al ente de inspectoría policial. Era el 20 de junio del 2001. La norteamericana Lori Berenson Mejía tenía la mirada ida al escuchar su sentencia. Artículos 139, inciso primero y 142 respectivamente. Las uñas de sus dedos lucían mordidas y tenía una pequeña herida en el dedo pulgar de su mano derecha, evidencia del nerviosismo que trataba de ocultar y que distaba mucho de la primera vez que fue mostrada a la prensa peruana 6 años antes al ser detenida. Aquí se me condenan por preocuparme por la situación de hambre y miseria que existe en este país. Aquí nadie puede negar que en el Perú existe mucho injusticia. Existe una violencia institucionalizada que ha matado a los mejores hijos del pueblo y condena a los niños a morirse de hambre. Luego de una condena en la justicia militar a cadena perpetua que fue anulada, el Poder Judicial hace 22 años le dictaba su condena en el fuero civil. Lori Berenson esa vez llevaba un collar con la imagen de San Benito de Anurcia que utilizan aquellos que creen cargar la culpa que no les corresponde. La Sala Nacional de Terrorismo, organizaciones delictivas y bandas administrando justicia a nombre de la nación, falla, declarando, condenando a Lori Helen Berenson Mejía como autora del delito de terrorismo en la modalidad de actos de colaboración, paréntesis, previstos y sancionados por los incisos A y B del artículo 4 del Decreto Ley 25.475, cierra paréntesis, en agravio del Estado, a la pena privativa de la libertad de 20 años. Vencerá el 29 de noviembre del año 2015. Señora Berenson, se le pregunta sobre el extremo condenatorio de la sentencia, si se queda conforme o interpone recurso de nulidad para que la Suprema revise ese fallo. Sí, planteo recurso de nulidad en base a que considero que es injusta la sentencia y que soy inocente de los cargos que se me imputaron y la sentencia no corresponde. En estas fotos inéditas vemos a Lori Berenson trasladada a un penal tras su condena por colaborar con el movimiento revolucionario Tupac Amaru en el alquiler de una residencia en La Molina que funcionaba como centro de operaciones del grupo terrorista y donde se planificó tomar por asalto el Congreso peruano. Yo participo en el alquiler de esa casa. Bueno, no estaba mi nombre, pero sí participé en el alquiler de la casa y siempre lo he admitido. Y se me acusa de querer participar en un supuesto plan de tomar el Congreso, que al menos yo no estaba metido en... Decían que yo estaba espiando el Congreso. Entienda que no he querido hacer daño a nadie, que no he deseado daño a nadie o mal a nadie, no he venido a hacer daño, y mis actos también no han sido dañinos. La condena que se le dictó a la emerretista norteamericana fue dada por el tribunal que en esos años integraban los magistrados Marcos Ibaceta Marino, Eliana Araujo Sánchez y Carlos Manrique Suárez. La instancia le impuso 100.000 soles de reparación civil. Además, dispuso que luego que cumpliera su sentencia el año 2015, fuera expulsada del Perú. Tras su expulsión de nuestro país el 2015, Lori Berenson emigró a Nueva York, en Estados Unidos, donde en una reciente entrevista reflexionaba sobre su rol en el MRTA. Mi vida es lo que fue o lo que es, y sí, hay cosas que cuando pienso en lo que pasó y digo, esa es parte de la razón por la que asumo la responsabilidad de mis acciones y me disculpo porque sí, reconozco que sea o no directamente responsable de ciertas acciones. Hubo un horrible derramamiento de sangre en Perú y lamento mucho que ocurriera. Eso no es ser delincuente terrorista, porque en el MRTA no hay delincuentes terroristas. Es un movimiento revolucionario. Hace 22 años que la justicia peruana condenó en fuero ordinario a Lori Berenson, una sentencia que fue destacada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que se hizo conforme a ley.
que demostró al mundo la rigurosidad de los jueces peruanos al procesar y condenar a una ciudadana extranjera vinculada a uno de los delitos más graves y terribles para cualquier sociedad. Un capítulo que debemos aprender de nuestro pasado para que no vuelva a ocurrir.